sea el nombre de nuestro Dios. Amén. El Señor es bueno, hermanos. Su misericordia es para siempre. Bienvenidos a este lugar en esta hermosa y bella tarde. Es una bendición grande que una vez más, hermanos, nos hayamos esforzado para llegar a este lugar. Todo requiere un esfuerzo. Amén. Todo requiere un esfuerzo. Nada es fácil, hermano. Nada es fácil. ¿Usted cree que levantarse 5 o 6 días de la semana para ir a trabajar es fácil? Cuesta, pero es necesario. Amén. Así de igual manera la vida, nuestra vida espiritual, hermanos, necesita alimentarse, fortalecerse. Necesitamos crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Es necesario. Amén. Así que gracias le damos a Dios. Por ello vamos a pasar los niños a su lugar en esta hermosa tarde. Gloria al Señor, para que sean instruidos, hermanos, en la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Y nosotros, hermanos, los que estamos en esta hora, los que quedamos más bien en este lugar, vamos a continuar con la predicación de la palabra de nuestro Señor. Amén. Y lo vamos a hacer, hermanos, en la segunda carta del apóstol Pedro. Amén. Estaremos continuando en esos versículos de la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Para, hermanos, darle continuidad a los temas que hemos venido predicando los últimos domingos sobre la venida de nuestro Señor, aleluya, del día de nuestro Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, aleluya, versículo 11. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 11. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su letra dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas, donde mora o en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin manchas e irreprensibles, en paz. Aleluya. Oramos a nuestro Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que ha sido leída una tarde más desde este lugar. Oramos, Dios mío, que pongas, Señor, en cada uno de nosotros ese deseo de oír tu voz, de oír el consejo de tu palabra, que nos ayudes a estar atentos, Señor, a prestar la debida atención, Señor, a lo que tu palabra nos enseña. En el nombre poderoso de Cristo, toma control en este lugar, en cada mente, en cada corazón, Dios mío. Todo dardo de maligno, Señor, sea contrarrestado en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Toda distracción innecesaria, todo aquello, Padre, que quiera turbar, confundir la mente, Señor amado, sea reprendido en tu nombre. Que haya claridad, Señor, que con claridad podamos entender tu palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para tu gloria y para tu honra. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hermosa tarde. Aleluya. Alabamos el nombre de nuestro Dios. Estaremos meditando bajo el tema expectación ante el día del Señor. Expectación ante el día del Señor. ¿Qué es lo que la palabra expectación significa? Esta palabra, hermanos, habla de una espera a un acontecimiento importante. Amén. De una espera, de una preparación de cómo debemos de esperar, hermanos, un acontecimiento importante. Aleluya. Y eso es lo que nosotros entendemos en estos versículos que hemos leído, gloria al Señor, en esta tarde. Entendemos, amados hermanos, claramente
lo que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, ha dicho en el versículo 8, de que no debemos de ignorar, hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Nos dice también que no debemos de tener por tardanza la promesa de Dios, que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero esto, dice el apóstol, de que el Señor no haya venido, no quiere decir que ha sido, hermanos, anulado la promesa, que ha sido anulado lo que Él ha prometido. No, dice el apóstol Pedro, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas, dice la palabra de nuestro Dios. Esto es lo que le espera, hermanos, a toda la materia que nosotros podamos ver con nuestros ojos. A todo lo que nosotros alcanzamos a mirar, al cielo que nosotros miramos, hermanos, a la tierra, a toda esta creación que nosotros contemplamos, les espera este juicio, hermanos, en el día de nuestro Señor. Todas las cosas serán deshechas por el fuego, todo será quemado, no habrá nada que se mantenga, hermanos, en esta tierra. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Después de esto, el apóstol Pedro dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Aleluya. Teniendo en cuenta, conociendo lo que va a acontecer, sabiendo, dice el apóstol Pedro, lo que nos espera, cómo ustedes deben de vivir, deben de esperar, cómo ustedes deben de conducirse y de andar en este mundo los días que nos quedan. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra, hermanos, primeramente dice el apóstol, sabiendo, teniendo conocimiento, estando seguro de que esto, hermano, va a ser así. El mensaje pasado terminé, hermano, mencionando de que creo en la palabra de nuestro Dios y que lo que la palabra de Dios dice será así. Amén. Lo entendamos bien a profundidad o no. Amén. Si nuestro razonamiento, hermanos, piensa diferente, lo que la palabra de Dios dice se va a cumplir. Tendrá su cumplimiento. Hemos visto todo lo que ya se ha cumplido y está escrito en su palabra. Lo que resta, hermanos, también se cumplirá. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, sabiendo que nada de esto va a prevalecer, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo es que tienen valor, en otras palabras, de seguir viviendo su vida a su manera? En deshonestidad, en inmundicias, atados al pecado, en mentiras, en hipocresías, en falsedades como los falsos maestros, sabiendo que esto va a ser deshecho, que esto va a ser consumido por el fuego. ¿Cómo es posible que ustedes no tengan temor de estas cosas? Deben de andar en santa y piadosa manera de vivir, dice la palabra de nuestro Dios. Cuando habla, amados hermanos, estas palabras tienen que ver que tenemos que procurar, hermanos, andar delante de nuestro Dios con sinceridad.
El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 5:9, por tanto procuramos, dice Pablo, o ausentes o presentes, serle agradable a nuestro Dios. Amén. Sí, hermanos, es cierto de que ese día no se ha llegado, que aún no estamos literalmente delante de su trono, delante de su presencia. Literalmente sabemos que Él es omnipresente y su presencia está en todo lugar. Amén. Pero literalmente no se ha llegado ese día donde estaremos doblando rodillas delante de su presencia. Y el apóstol dice, procuramos, ya sea que estemos ausentes en nuestros cuerpos en esta tierra o estemos presentes, debemos de serle agradable a nuestro Dios. Debemos de andar, dice el apóstol, en santa y piadosa manera de vivir. Estas son las características, hermanos, que deben de dar a conocer a un cristiano verdadero. Vivir en santidad, hermanos, se refiere a esa conducta, hermanos, que nosotros tenemos que tener ante el pecado. Vivir en santidad, amado hermano, es apartarse, es separarse del pecado, de guardarnos para nuestro Dios en toda nuestra manera de vivir, como ya el apóstol Pedro lo ha dicho en el capítulo 1, en su primera carta a este grupo de hermanos. Les está diciendo, si como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está de ser santos, porque yo soy santos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Yo no sé qué parte de esas líneas no entendemos. Sé santos en toda vuestra manera de vivir. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. En toda nuestra manera de comportarnos, en todas nuestras áreas, hermanos, no solamente el área externa. Muchas veces o muchas personas viven preocupados más por lo externo, hermanos, que por la santidad interna. Amén. Viven preocupados más por vestir bien, por aparentar una buena apariencia, por cubrir bien su cuerpo, pero se les olvida que delante de nuestro Dios estamos desnudos y abiertos. Que delante de Dios no se esconde nada de lo que nosotros hacemos. Que delante de Dios están, hermanos, todos nuestros pensamientos y todas nuestras intenciones del corazón del hombre son pesadas por nuestro Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Podemos cubrirnos en un ministerio, podemos cubrirnos, hermanos, en una bonita apariencia, con un rostro de piedad. Pero Dios conoce nuestros corazones y nos dice que vivamos en santa y piadosa manera de vivir. En santidad, apartado del pecado en todas las áreas, aleluya. Todo lo que la Biblia menciona como pecado lo es, hermano, lo es. No podemos quitarlo de ahí, no podemos nosotros escoger esto sí, esto no, esto sí, esto no. No se trata de ellos, amén. Debemos de vivir en santa y piadosa manera, hermanos, de vivir. Debemos de andar sabiendo que todo esto va a ser deshecho, va a ser, hermanos, consumido por el fuego. Debemos de caminar con ese temor delante de la presencia de nuestro Dios, aleluya. La piedad, hermanos, habla, gloria al Señor, de esa relación, hermanos, que nosotros tenemos con nuestro Dios. La piedad habla de la reverencia, del amor, gloria al Señor, que tenemos, hermanos, para con nuestro Dios, de la obediencia, de la manera que nos relacionamos, que imitamos a Dios en nuestras vidas. Por toda la palabra de nuestro Dios encontramos, hermanos, de que es necesario vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y la voluntad de Dios, dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 4:3, que es vuestra santificación, que os apartemos de todos los pecados, aleluya.
El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 nos dice que ya, hermanos, como hijos de Dios no debemos de presentar nuestros miembros al pecado, hermanos, como libres en Cristo. Romanos capítulo 6 dice la palabra de Dios en el verso 21, dice: pero qué frutos tenía de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervo de Dios, dice, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El fruto del cristiano, amados hermanos, o uno de los frutos que el cristiano debe demostrar, deben de ser, hermanos, manifiesto, visible ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres, es la santidad. Desde que hemos sido libertados del pecado, dice Pablo, desde que fuimos libertados de las cosas que hoy nos avergonzamos, dice, ahora que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto vuestra santificación y como fin la vida eterna. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Eso es, hermano, lo que el Señor nos ha dado. Gloria al Señor, como un don, como un regalo. La vida eterna. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Tenemos, hermanos, que entonces manifestar ese fruto de santidad en nuestras vidas. Aleluya. Ese fruto de santidad en nuestras vidas. Que nuestras vidas, hermanos, no estén relacionadas con lo que la Biblia llama pecado. Que no estén relacionadas. Que no haya una práctica en nosotros, hermanos, de esas cosas. Como fruto, la santificación en nuestras vidas. La piedad, la reverencia y el amor de Dios a Dios, hermano, en nuestros corazones. El apóstol Pedro ha escrito acerca de esto en el capítulo 1 de esta carta, que debemos nosotros añadir, dice la palabra de nuestro Dios en segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 6, nos dice, amados hermanos, que debemos de añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Amén. Debemos de crecer en temor, en reverencia, en amor hacia nuestro Dios, en obediencia hacia nuestro Dios. Tenemos, hermanos, que añadir a nuestra fe. No es solamente solo creer, sino que después de ello, hermanos, viene el adoctrinamiento, viene la instrucción, viene la enseñanza. Si de verdad la fe de ustedes es genuina, es verdadera, si su confesión ha sido una confesión realmente del corazón hacia Dios, van a tener que añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y comienza esta lista. Amén. Tenemos que añadir piedad, tenemos que crecer, hermanos, en amor hacia nuestro Dios, en reverencia hacia nuestro Dios. No es posible de que alguien diga creer en Cristo, hermanos, y le viva faltando el respeto. No es posible. Jesucristo los confrontó y les dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? A través del profeta Malaquías confronta al pueblo y le dice: el Padre recibe honra, el siervo también, pero si yo soy el Señor, dice, ¿dónde está mi honra? Si soy el Señor que ustedes profesan, ¿dónde está el respeto? Está diciendo Dios a este pueblo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. No es posible, hermanos, de que no haya ese fruto de santificación, que no haya ese crecimiento en la piedad, en la reverencia, en el amor hacia nuestro Dios, en la obediencia para vivir como Dios quiere que vivamos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, aleluya.
Entre más tiempo tenemos, hermanos, en la obra del Señor, debemos de amarle más. Debemos de obedecerle más, debemos de respetar y reverenciar su nombre. Debemos de presentarnos delante de Él con temor y temblor, delante de su presencia, sabiendo que Él es un ser divino, un ser omnisciente, amados hermanos, que conoce todo de nosotros, aleluya. No pretendamos engañar a Dios. La Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, dice la palabra de nuestro Dios. Hermanos, dejemos de jugar con lo que la palabra de Dios dice. No queramos justificar una cosa con la otra. Me congrego, me presento con un rostro de piedad, con una humildad, hermanos, que hasta uno se asombra. Pero seremos o practicaremos esa misma humildad, practicaremos esa misma reverencia delante de Dios, hermanos, cuando estamos solos, cuando estamos fuera de aquí, cuando nuestros hermanos no los están mirando. Caminamos con ese mismo temor cuando, hermanos, estamos fuera de estas cuatro paredes. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que crezcamos en piedad, en amor, en reverencia, en obediencia a nuestro Dios, donde quiera que nosotros vayamos, teniendo en mente que Él lo ve todo, que Él camina con el verdadero cristiano, que Él está con nosotros, aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántas personas se esconden del hombre? Oh, voy para allá, allá no me mire el pastor. ¿Y qué importa que yo lo mire, hermano? Yo no le puedo hacer nada más que aconsejarle, exhortarle. Amén. Voy para este lado, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. No, de los ojos de Dios no nos podemos esconder. Y Él nos dice que vivamos en santa y piadosa manera de vivir. Él escucha cada palabra que sale de nuestra boca. Él mira, amados hermanos, todo lo que nosotros hacemos. Alabado sea su nombre. Primera de Timoteo capítulo 6 habla de la piedad. Dice el apóstol Pablo en Primera Timoteo capítulo 6 en el versículo 3: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, oiga, a la doctrina que es conforme a la piedad, que es conforme al amor, a la obediencia, a la reverencia, dice: este está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemia, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice la palabra. Amén. Hay hombres que toman la piedad, hermanos, como fuente de ganancia. Hacen creer que aman a Dios, que tienen respeto por Dios, que obedecen a Dios. Lo hacen creer por su apariencia externa, por la forma en que se muestran delante de los demás. Esto es lo que hacían los fariseos. Esto es lo que hacían los escribas. Vestían con ropas largas, con, hermanos, filactería, dice la Biblia, con versículos de la Biblia colgando en sus ropas, amarrados en sus frentes, en sus manos. Pero Jesucristo, que conoce los corazones, les dice, al igual que Isaías le dijo al pueblo en un tiempo: de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Son hipócritas, son engañadores, son mentirosos, le dice el Señor. Hay gente que toma la piedad, hermanos, como fuente de ganancia. No se va, hermanos, muchas veces no nos imaginamos el daño que está causando tanta gente en el nombre de nuestro Señor. Y la gente se queda sorprendida, hermanos, sorprendida. Muchas personas, hermanos, con un rostro de piedad han vuelto del evangelio un negocio.
una mafia terrible, hermanos. Eso es lo que mucha gente con un rostro de piedad, que cuando entrevistan a las personas dicen: nunca nos imaginamos que eso iba a pasar, nunca creímos. Es que era tan bueno, tan amable, era tan humilde, sí, pero de apariencia, no de corazón. Jesucristo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero la gente se está conformando, hermanos, con ver una simple apariencia, simplemente. Amén. La humildad y la piedad que se está aparentando no es sincera, no es verdadera, porque no hay temor de Dios en sus corazones. Y en el nombre del Señor se están cometiendo tantas cosas. Esta gente está causando pleitos, contiendas, blasfemias, malas sospechas. Son hombres corruptos de entendimiento privado. Toman la piedad como fuente de ganancia. Y la Biblia dice: apártate de los tales. No te relaciones con ellos. Ten cuidado, dice la palabra de nuestro Dios. Pero dice el 6: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Amén. Gran ganancia es la piedad, la obediencia hacia nuestro Dios, hermanos, acompañada de contentamiento. Gozosos por lo que el Señor nos ha dado, gozosos por lo que el Señor nos ha hecho en nuestras vidas. La obediencia no debe de ser una carga para nuestras vidas, hermano. La obediencia a nuestro Dios no debe de ser tampoco un argumento para estar diciéndole a Dios: Señor, pero mira, yo te obedezco, yo esto, yo lo otro, y tú no me das esto, no me das lo otro. Tenemos que obedecer a Dios, hermanos, sin interés alguno. Amén. Ese es un amor sincero a nuestro Dios. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, dice la palabra de nuestro Dios. Tito capítulo 2 versículo 11 dice la palabra de nuestro Señor: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, dice la palabra de nuestro Dios, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. La gracia de nuestro Dios, hermanos, se ha manifestado para salvarnos y nos enseña cómo debemos de vivir en este mundo. Sobria, justa y piadosamente, dice la palabra de nuestro Dios. Con un amor sincero, con una obediencia verdadera, con un respeto delante de nuestro Señor. Aleluya. El versículo los capítulos o versículos que hemos tomado dice que debemos de, hermanos, andar sabiendo que estas cosas van a suceder. No debemos de esperar a que ese día llegue. No debemos de esperar a quedarnos ver, como algunos dicen: yo me voy a quedar, voy a esperar hasta que vea que esto comience a suceder, entonces voy a creer. Hemos recalcado que aquí, hermanos, no es igual al dicho que el mundo tiene: ver para creer. Debemos de creer, hermanos amados, para ver la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Amén. El mundo tiene ese dicho y muchas personas cristianas lo han adoptado: yo tengo que ver primero para creer. Y no es así. Sabiendo, teniendo el conocimiento de que estas cosas van a suceder, deben de andar delante de nuestro Dios en santa y piadosa manera de vivir. El versículo 12 dice que debemos de andar esperando y apresurándonos para la venida de Dios, del día de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados serán fundidos, dice la palabra. Debemos, hermanos, de vivir esperando y apresurándonos para la venida de nuestro Dios.
Cuando se habla de esperar, hermanos, se habla de tener esperanza, de tener confianza en nuestro Dios. Amén. De mantener la fe, hermanos, en la palabra de nuestro Dios y en sus promesas. Debemos de vivir esperando, hermanos, de tener paciencia, seguridad, hermanos, de que lo que el Señor ha dicho tendrá su cumplimiento. Aleluya. Tenemos que esperar hasta el día de nuestro Señor. La palabra de Dios nos da esa idea en Lucas capítulo 12, en el versículo 35, de cómo debemos, hermanos, de esperar ese día. Dice la palabra de nuestro Dios, Lucas capítulo 12, versículo 35, dice nuestro Señor: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Amén. Debemos de esperar, hermanos, ese día así, con vuestros lomos ceñidos. Esto habla de una preparación, de estar listos, hermanos, de estar alertas, despiertos. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, hermanos, como que ya vamos a salir. Amén. Como que ya vamos a salir, que no falte nada, gloria al Señor. Estar preparados con las maletas listas, hermanos. Y vosotros, dice, sé semejantes a hombres que aguardan, que esperan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando éste llegue y llame, le abran enseguida. Así sean ustedes, dice nuestro Señor. Sean igual, sean parecidos a ellos, para que cuando el Señor venga y llame, ustedes estén listos para responderle. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle, dice la palabra de nuestro Dios. Esa es, hermanos, la idea de esperar en nuestro Dios. Debemos de vivir, dice el apóstol Pedro, esperando y apresurándonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Santiago escribe lo siguiente en el capítulo 5, versículo 7. Dice la palabra de nuestro Dios, capítulo 5 de Santiago, en el versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia, esperad, soportad hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando, esperando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. De esa manera tenemos que esperar, amados hermanos, de vivir esperando la venida de nuestro Dios, soportando todo con esa paciencia en nuestras vidas. Como el escritor a los Hebreos dice, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. A eso es lo que Pedro dice: apresurándonos, dándonos prisa, deseando con fervor en nuestros corazones que suceda, que venga el día de nuestro Dios. Aleluya. Deseando en nuestros corazones, teniendo ese mismo anhelo, dice el apóstol Pablo, que la creación misma tiene. Capítulo 8 de Romanos, versículo 19, el apóstol Pablo dice: porque el anhelo ardiente, esto es un deseo fervoroso, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad por su propia voluntad, no por su propia voluntad, sino por causa del que las sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y dice Pablo: y no solo ella, no solo la creación,
sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestros cuerpos. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, dice la palabra de nuestro Dios. Así, amados hermanos, nosotros debemos de apresurarnos, de darnos prisa, de desear que el día de Dios se manifieste. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Debemos de desear el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de unirnos a ese canto, hermanos, a esa respuesta. Cuando Juan escuchó que nuestro Señor Jesucristo dijo: ciertamente vengo en breve. La respuesta de Juan fue: amén. Sí, ven, Señor Jesús, aleluya. Amén, que así sea, que se haga así tu voluntad. Sí, ven, Señor Jesús, aleluya. Pero si nosotros escucháramos, hermanos, directamente, audiblemente esa voz, ¿qué le dijéramos? Espérate, Señor, otro ratito. Espérate que me pase este coraje que siento por este hermano. Espérate que se me baje esta ira. Espérate que ahorita no me siento cómodo, no puedo ni saludar al hermano. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pero el apóstol Juan, amén, que así sea. Sí, ven, Señor Jesús, no te tardes más. Te estoy deseando, te estoy esperando con fervor. Estoy deseando que este día suceda. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Debemos, dice el apóstol, esperar, apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose una vez más, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros, dice la palabra, no esperamos esperamos según sus promesas. Cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. ¿Cómo debemos, hermanos, de esperar? ¿Cuál debe de ser nuestra expectación ante el día del Señor? Debemos de mantener firme nuestra fe en las promesas de nuestro Dios. Amén. Nosotros esperamos según sus promesas. ¿Qué importa, hermanos, que todo esto va a ser deshecho? La promesa que yo tengo no es terrenal. Amén. Las promesas que nosotros como cristianos tenemos, hermanos, no son para vivir como reyes en esta tierra, con lujos, con ostentación, con, hermanos, tantas cosas materiales. Las promesas que nosotros tenemos no es la misma que la promesa al pueblo de Israel, la tierra de Canaán, una tierra que fluye leche y miel. Un lugar, hermanos, que está ahí hasta el día de hoy. Las promesas que nosotros tenemos son celestiales. No nos debe de preocupar, Señor, pero mira qué bonito es esto. Pero mira tan chula que tengo mi casa y me la vas a destruir. Amén. Pero mira, Señor, que qué bonito lo que el hombre ha construido. Nuestras promesas, hermanos, no son en esta tierra. Dice el apóstol, esto va a ser deshecho, pero nosotros esperamos según sus promesas. Cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales mora la justicia. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Debemos de mantener firme nuestra fe en las promesas de nuestro Dios. El Señor ha prometido un cielo nuevo y una tierra nueva. Un cielo no contaminado, una tierra no contaminada. Hermanos, un lugar glorioso para nosotros. El apóstol o el escritor a los hebreos dice, es pues la fe, la certeza
de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La seguridad, hermano, de lo que esperamos en nuestro Dios, aleluya. La seguridad de que las promesas del Señor son en Él sí y amén, dice su palabra. Son en Él sí, amén, tendrán su cumplimiento. Debemos de creer esto, amados hermanos, con todo nuestro corazón. Y lo maravilloso, hermanos, que todo lo que Dios nos promete en su venida, hermanos, o en aquel día que Él haga nuevas estas cosas, todo será nuevo. Nada será contaminado, nada será parecido a este mundo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Él dice: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Yo hago nueva todas las cosas. Se nos promete, hermanos, que en aquel día el Señor se va a sentar con nosotros y que vamos a tomar un nuevo vino, dice el Evangelio de Marcos. Amén, capítulo 14, verso 25. Que vamos a tomar un nuevo vino en la presencia de nuestro Señor. Alabado sea su nombre. El libro de Apocalipsis nos dice que se nos va a dar un nombre nuevo. Aleluya. Alabado sea su nombre. La palabra del Señor nos dice que vamos a vivir en la nueva Jerusalén. Se nos dice que vamos a estrenar cielos y tierra nueva donde mora la justicia. Donde no hay pecado, donde no hay, amados hermanos, estas prácticas que ahora nosotros miramos, estas injusticias en las cuales nos ha tocado vivir en este tiempo. Un lugar maravilloso, todo será nuevo delante de nuestro Dios, aleluya. Tenemos que esperar, hermanos, aleluya, ese día. Estaremos delante de la presencia de nuestro Dios. Debemos de vivir firmes, creyendo que las promesas del Señor son ciertas. El verso 14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, de las promesas de nuestro Dios, procurad con diligencia ser hallados por Él sin manchas e irreprensibles, en paz, dice la palabra de nuestro Dios. Estando en espera de estas cosas, estando en espera de las promesas de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él va a regresar y va a traer juicio a esta tierra, dice: procurad con diligencia ser hallados delante de Él. Amén. Delante de el Señor, hermanos. Él es nuestro mayor testigo. Alabado sea su nombre. Él es un juez justo, hermanos, aleluya. Y debemos de procurar con diligencia. Esto nos dice que debemos de ocuparnos anticipadamente, cuidadosamente, hermanos, prontamente, antes que sea demasiado tarde. Debemos de ocuparnos hoy, antes que sea demasiado tarde, diligentemente, con prontitud. No esperemos al día de mañana. No esperemos más, hermanos. No puede seguir pasando lo mismo en nuestras vidas. Procuremos con diligencia, con prontitud, ser hallados por Él sin mancha, dice la palabra de nuestro Dios. Ser hallados por Él sin manchas. Esto es, hermanos, incontaminados, sin relación con el pecado, sin contagiarnos, hermanos, con todas las cosas o herejías que los falsos maestros introducen en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Procuren prontamente ser hallados sin mancha delante de Él. Guardemos eso en nuestros corazones, que es delante del Señor, hermano. Es delante del Señor. Usted puede percibir o juzgar de una manera distinta. Yo lo puedo juzgar a usted, hermano, y me puedo equivocar. Usted me puede juzgar a mí y se puede equivocar.
Yo me puedo juzgar a mí mismo, y dice a Pablo, pues si me juzgo a mí mismo, ¿qué error me voy a hallar? Si yo soy el más santo, yo estoy bien, para mí estoy bien, pero ¿qué delante de Él? Amén. Y dice, sean hallados sin mancha delante de Él. Santiago 1:27 dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, dice la palabra. El apóstol Judas escribió en el capítulo 1, verso 24, que Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria sin mancha y sin contaminación. Entonces, si Dios es poderoso, ¿qué debemos de hacer? Acudir a Él, hermanos. Acudir a Él. Si Él tiene el poder para ayudarnos, que nosotros no nos contaminemos, para ayudarnos que en nosotros no haya, hermanos, mancha ni arruga. Si Él tiene el poder, amados hermanos, vayamos a Él delante de su presencia en oración y digámosle: Señor, ayúdame, límpiame, lávame con tu sangre preciosa. El apóstol Pablo nos dice, hermanos, que fuimos escogidos por Dios, por el Señor, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de nuestro Señor Jesucristo. Santos y sin mancha delante de nuestro Dios. Que no vivamos una vida, hermano, mezclada. No tiene ninguna relación, dice la Biblia, la luz con las tinieblas. No tiene ninguna relación, amados hermanos, la verdad con la mentira. Ninguna relación Cristo con Belial, dice la palabra. Amén. Debemos, hermanos, de vivir, de guardarnos puro delante de nuestro Dios, aleluya. De ser hallados irreprensibles delante de nuestro Dios. Que no se nos tenga nada que reprochar, hermanos, en aquel día. Que no se nos encuentre nada por el cual, hermanos, amonestarnos, reprendernos, engañarnos, regañarnos, perder recompensa delante de nuestro Dios. Ser hallados, hermanos, delante de nuestro Señor irreprensibles es lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña. Esto tiene que ver con la obediencia a la palabra de nuestro Dios. Lucas capítulo 1 habla de una pareja, de un matrimonio, hermanos, que se guardaban delante de nuestro Dios irreprensible, dice la Biblia. Lucas 1:5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. El verso 6 dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Que cada mandamiento, hermanos, que nosotros vayamos aprendiendo, escuchando, también lo vayamos obedeciendo. Amén. También lo vayamos poniendo por obra. Esta pareja dice que caminaban en justicia y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esto es lo que Dios está pidiendo, que el día, hermanos, que Él regrese, seamos hallados sin mancha e irreprensibles delante de su presencia, aleluya. El apóstol Pablo dice, hermanos, que debemos de vivir como luminares en este mundo. Filipenses capítulo 2, dice la palabra de nuestro Dios, Filipenses capítulo 2, en el versículo 14, hace todo sin murmuraciones, sin contiendas, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lucero de la mañana, dice la palabra de nuestro Señor, aleluya. Nos manda a que seamos
irreprensibles. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pero no solo eso, también la Biblia nos dice que debemos de ser hallados delante de nuestro Dios en paz. Esto es armonía con Dios, armonía los unos con los otros como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Como cuerpo de nuestro Señor. No debemos, amados hermanos, vivir en guerras y en pleitos con nosotros mismos. Así como nuestro cuerpo, hermanos, está unido, perfectamente unidos. Así como no maltrato mi otro brazo, así como no maltrato mi otro pie, así como no maltrato mi cuerpo, hermanos, así también debemos nosotros de tener el cuidado de tener armonía los unos para con los otros. Bienaventurados los pacificadores, dijo nuestro Señor Jesucristo, porque ellos son llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Hijos de Dios. La paz de Dios debe de estar en nosotros. Jesucristo dijo: la paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Amén. La paz que el mundo ofrece es una paz ficticia. Una paz, hermanos, que no es verdadera. De repente se están abrazando y cuando menos se acuerda están en guerra. De repente están firmando un pacto y estrechándose la mano, los medios de comunicación firmándolos, y de repente peleando los unos a los otros. La palabra del Señor nos dice que debemos de ser hallados delante de Él en paz. Recordemos que el mismo principio, hermano, que aplica a nuestras vidas, que así como no podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos a nuestros hermanos, tampoco podemos decir que tengo paz para con Dios, pero no tengo paz para con mis hermanos. Tampoco este mismo principio aplica en nuestra manera de vivir. Sería mentiroso, hermano, de nuestra parte decir eso. Oh, cuánta paz tengo con el Señor, pero no puedo convivir con mi hermano, con mi hermana. ¿Cuánta paz tienes con el Señor? Si lo dejaran en un ayuno encerrado, hermano, a 2 por 2, que no hubiera opción de escoger. Porque si yo digo vamos a ir 2 por 2 ayuno, rapidito escogemos con el que me llevo bien, con el que tengo confianza. Amén. Pero ¿qué si nos tocaría así, hermanos, al azar? Servir a Dios en cualquier área. ¿De verdad tenemos paz para con Dios en nuestros corazones? No se nos olvide que estas cosas, hermanos, deben de estar en nosotros. El apóstol Pedro escribió que debemos de seguir la paz, gloria al Señor. Que debemos de seguir la paz, dice la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pablo escribió que tenemos que vivir en paz los unos con los otros. A los Gálatas le dijo: pero si se muerden unos con otros, tengan cuidado, no se vayan a destruir. Tengan cuidado, no se vayan a destruir ustedes mismos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Nos dice la palabra, hermanos, que tenemos que vivir en paz delante de nuestro Dios. El escritor a los hebreos dice: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No es solo santidad, la paz va de la mano con esto. Que no se nos olvide que la paz va de la mano, hermanos, con esto. Somos santos, qué bueno, pero debemos de tener paz en nuestros corazones, los unos con los otros. Dice el apóstol Pablo dice: hermanos, la paz de Dios gobierne nuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. No tiene que gobernar en nosotros, hermano, la contienda, la ira, el enojo, las disensiones.
no tiene que reinar en nosotros. Que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Gobierne nuestros corazones, como fueron o como han sido también llamados en un solo cuerpo, dice la palabra de nuestro Dios. Procurad con diligencia, prontamente, sin esperar, hermanos, más tiempo. Examinemos nuestras vidas para ser hallados delante de Él sin manchas e irreprensibles y en paz en aquel día. Tened entendido, dice la palabra, que la paciencia de nuestro Dios es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de todas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, los que son faltos de instrucción, los que no tienen conocimientos, los inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición, dice la palabra. Tengamos en mente, tengamos entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. En otras palabras, hermanos, la paciencia de Dios es para que nos ocupemos de las cosas que requieren diligencia en nuestras vidas. Que nos ocupemos de las cosas que requieren diligencia en nuestra vida. Que estemos listos, que estemos preparados. La paciencia de Dios es para salvación. No es para que nos desenfrenemos. Que el Señor no haya venido no es para que vivamos como queramos. No es para que a estas alturas estemos, hermanos, pensando si seguir o no. La paciencia que Dios nos ha tenido es para salvación de nuestras almas. Es para que arreglemos nuestras vidas, para que ordenemos nuestras vidas delante del Señor, como su palabra dice, para que tengamos un matrimonio ordenado, para que tengamos una familia ordenada, para que tengamos, hermanos, una vida ordenada delante de nuestro Dios. La paciencia de nuestro Dios es para salvarnos de la condenación, del castigo, para librarnos de todas las cosas que se aproximan. De esta manera debemos de vivir esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de ser sinceros, hermanos, en nuestros corazones y preguntarnos: ¿estamos viviendo de acuerdo a esta verdad? ¿Estamos viviendo? Debemos de preguntarlo: ¿en qué cosas, hermanos, debemos de ser diligentes? ¿Cuáles son las áreas de mi vida que están delante de la presencia de Dios? Que el Señor las conoce, que yo sé que necesitan trabajar, necesitan trabajo. Seamos conscientes en esta tarde. Estén conscientes, sean entendidos que la paciencia de Dios es para salvación. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos procedan al arrepentimiento. A una de las iglesias del Apocalipsis le dijo: le he dado tiempo para que se arrepienta, y no se quiere arrepentir. Le he dado tiempo. Es decir, hermanos, que en aquel día no nos vamos a presentar delante de nuestro Dios con ninguna excusa. Nos ha regalado suficientes años el Señor, suficiente tiempo. Nos ha dado suficiente conocimiento ya para entender lo que Él pide de nosotros, para que nosotros juzguemos, hermanos, por su palabra las cosas que meritan un cambio en nosotros, que meritan un
pronto cambio en nuestras vidas. Póngase sobre sus pies en esta tarde. Manténgase ahí en reverencia a nuestro Dios. Manténgase ahí dándole gracias a Él porque le ha hablado, porque me ha hablado a mí, porque nos ha dicho que debemos de andar en santa y piadosa manera de vivir, porque nos ha dicho que debemos de esperar y apresurarnos para el día de nuestro Dios, porque nos ha dicho que mantengamos nuestra fe firme en las promesas del Señor, ya que Él ha prometido un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Nos ha dicho que debemos de ser hallados delante de Él sin manchas, e irreprensible y en paz. Nos ha enseñado que su paciencia no es para perdición de nuestras almas. Nos ha enseñado que su paciencia no es para que abusemos de la libertad cristiana y convertamos la libertad cristiana en un libertinaje, sino que con amor, con compasión y misericordia, nos dice: si yo he detenido mi juicio hasta el día de hoy, es para que tu alma sea salva. Es para que tu alma sea salva. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la paciencia que nos has tenido, que le has tenido a esta humanidad, Dios mío. Cuánta ofensa, cuánta blasfemia, cuánta falta de respeto a tu presencia, cuánta falta de temor, Señor, cuántas fallas, cuántas negaciones, cuántos rechazos, cuántas oportunidades hemos despreciado, pero has sido paciente para con nosotros, porque no quieres la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino y viva, dice tu palabra. Señor, gracias por la paciencia que nos has tenido a nosotros como iglesia. Gracias, Dios mío, porque muchas veces hemos descuidado, Señor, el llamado que nos haces a través de tu palabra. Muchas veces nos hemos dormido. Muchas veces, Padre de la gloria, nos hemos distraído en otras cosas. Muchas veces la duda ha ganado ventaja en nuestras vidas. A veces tropezamos y hemos caído, pero en tu paciencia nos has levantado, nos has corregido, nos has enseñado por tu palabra. Cómo debemos de vivir y caminar delante de tu presencia. Gracias a Dios en esta hora por este remanente en este lugar. Enséñanos a amar tu palabra, Dios mío. Enséñanos a obedecer tu palabra, por favor. Redarguye nuestros corazones, Señor amado, aún con las cosas más pequeñas, con las faltas más mínimas. Inquieta nuestra vida, por favor.
tu Espíritu Santo nos redarguya, que tu palabra los amoneste, nos exhorte, Dios mío. Ayúdanos a crecer en santidad, en piedad, en temor delante de tu presencia. Líbranos de vivir una vida de apariencia, porque en nada nos va a aprovechar en aquel día. Ayúdanos, Señor. Tu palabra dice que usted tiene el poder para guardarnos sin caída delante de su presencia. Que usted tiene el poder, Señor amado, para presentarnos delante de su gloria sin mancha y sin contaminación. Límpianos. Límpianos con tu palabra. Purifícanos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor amado, a estar listos y preparados para ese día, Señor. Ayúdanos. En tu misericordia te lo pedimos. Tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno. Si tienes que humillar tu vida delante del Señor y reconciliarte con Él, hágalo, hermano. Si usted sabe que no está caminando bien delante del Señor, humíllese hoy. Humíllese hoy. No se va a examinar conforme a sus pensamientos. No se va a examinar conforme a su justicia, sino conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Examinémonos conforme a la palabra de nuestro Dios y humillemos nuestros corazones. Hay vidas que están cargadas, hay vidas que están almacenando cosas que no las deben de guardar en su corazón. Hay manchas ahí que necesitan ser quitadas, lavadas, y eso no se quita con lejía ni con jabón, dice la palabra. Para eso tienes que humillarte delante del Señor Jesucristo, confesar tus pecados, y Él nos limpia de toda maldad con su sangre preciosa. Debe de reconocer, debe de confesarlo. El que confiesa sus pecados y se aparta de él, este alcanzará misericordia, dice su palabra. Suelta esas cargas, suelta esas cosas que turban tu mente, tu corazón. Rinde esas áreas a Dios hoy, este día. No esperes para mañana. No esperes para mañana. No condiciones la misericordia y la paciencia de Dios. No la condiciones. Que el enemigo no te engañe. Que el enemigo no te engañe. El día del Señor pronto se acerca. Es eminente. Puede ser en cualquier momento. Y nuestras vidas deben de estar rendidas delante de Él. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos permites congregarnos en este lugar. Bendiga a este pueblo, Señor, reunido. Bendice nuestras vidas. Confiamos plenamente. Y así como ministras nuestras vidas, Señor, mientras estudiamos el mensaje, mientras predicamos tu palabra, mientras tratamos de memorizarla, Señor amado, también, Padre de la gloria, vas a ministrar los corazones que oigan este mensaje, que hayan oído este mensaje. Que tu nombre se glorifique, Dios mío, para tu honra y para tu gloria. Gracias te damos. Amén, Señor, y amén. Dele fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Gracias, Cristo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Aleluya.
El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Damos gracias a Dios por este tiempo, por los que están a través de los medios. Que el Señor bendiga sus vidas. Será hasta la próxima.